Bien, Dios les bendice, hermanos de Fortaleza. Les saludo a su amigo el pastor Obed Mesa. Vamos a iniciar con nuestro estudio bíblico el día de hoy. Hemos estado hablando acerca de los dones espirituales, de los ministerios y de las operaciones. Solamente quiero repasar esto y decir que los dones espirituales, de acuerdo a 1 Corintios 12, habla de ¿cuántos dones? ¿Quién se acuerda? 9 dones espirituales, por lo menos menciona la Biblia, y esos 9 dones espirituales son habilidades o son aptitudes que Dios da a alguien de la congregación para beneficio de la congregación. Son aptitudes, son habilidades, son cosas que Dios da a alguien en la congregación, pero para bendición de la iglesia, no para beneficio personal. Es como un regalo, es un regalo de Dios, pero eso Dios los da a la persona que se lo pide, a la persona que lo anhela, a la persona que lo busca desesperadamente, dice otra versión. Esos son los dones. Los ministerios es la manera de trabajar en la congregación con esos dones. Los ministerios es la manera en que tú trabajas, en que tú administras esos dones, cómo laboras en la congregación, ¿verdad? Los ministerios ya van a un acto físico, algo que tú realizas en la congregación. Levanten su mano quienes ya están en algún ministerio. Bueno, quiero que sepas que los ministerios los estableció Jesucristo. Él es el que da los ministerios. Así que Dios ha puesto ya en el corazón de algunos de ustedes algún ministerio, ¿verdad? Como los que han estado yendo a predicar a los hospitales, como el Fe sobre Ruedas, como otros ministerios que yo puedo mencionar, en el que no siempre los pastores son los que te van a decir, vas a trabajar en esto, vas a hacer esto, vas a desarrollar este ministerio. Tal vez si Dios pone en mi corazón decirte, lo voy a decir. Pero por lo regular, los ministerios te los va a dar a Jesús. Él es el que va a poner en tu corazón algún tipo de trabajo para el Señor. A veces que Dios los da a través de una palabra profética, o de alguna palabra que Dios da a través de algún evangelista, algún profeta. Y cuando Dios da una palabra para algún ministerio, nosotros tenemos que aceptar el llamado y saber que Dios es nuestro proveedor. Si Dios te llama como misionero a África, ¿sí a ti? No, a mí no creo, no, pues, ¿quién soy yo? Pues eres un hijo de Dios. Te voy a poner un ejemplo así, ¿verdad? Si Dios te dice, quiero que vayas como misionero a África, ¿qué le dirías al Señor? ¿Heme aquí? O le dirías, pastor, a ver, primero dígame cuánto. Primero dígame cómo me voy a sostener, porque yo voy a comer, yo tengo que esto. Primero háblenme de billetes, háblenme en qué me voy a ir. Primero díganme dónde voy a vivir. No le puedes decir eso al Señor. Al Señor le vas a decir simplemente, Señor, heme aquí. Y si vienes con el pastor y le preguntas, pastor, ¿y de qué voy a vivir allá? Usted me va a estar mandando, ¿dónde voy a dormir? Y yo te voy a decir, ¿yo qué sé? ¿Entiendes lo que te digo? Te voy a decir, ¿yo qué sé? Si el que te llamó fue Jesús, no yo. Lo que te quiero decir con esto es que si Dios te llama, Dios te provee. Esa palabra se nos dio a nosotros desde un principio. ¿Y qué cree? Dios ha proveído. Nunca, nunca, jamás, nunquísima jamás, Dios nos ha dejado avergonzados. Nunca jamás han visto ustedes, sus pastores, llorando porque necesitan algo. ¿Se ha dado cuenta de esto? Siempre me estoy en victoria. Si algún día no ha habido pagar la renta, yo nunca le he dicho a usted, porque yo no me comprometí con usted, yo me comprometí con Jesús. Y yo le digo, Señor, si tú me llamaste aquí, tú me vas a proveer. Y siempre nos ha proveído. Entonces te estoy diciendo esto porque si Dios te está llamando al ministerio y tú estás pensando primero en lo natural, en lo material, entonces estás equivocando el llamado. El ministerio te lo da Jesús, y si el Señor te dice, ¿sabes qué? Quiero que estés yendo a trabajar a los centros de rehabilitación, como le dijo a mi hermano Gustavo, a mi hermano Joaquín, y yo no sé en qué se van ellos. Pastor, ¿quién me va a dar para el camión? Jesús te llamó, Jesús te va a proveer. Amén. Entonces, si Dios pone en ti un llamado, no te resistas a ese llamado, porque lo más probable es que te pase lo que a Jonás.
Si Dios te da un ministerio, no resistas a ese llamado, porque recuerda que Jonás quiso huir de un ministerio. Eso es muy sencillo, sentir un llamado de Dios y esconderme, agachar la cabeza, voltear a ver si es el otro, pero tarde o temprano vamos a tener que hacerlo. ¿Alguien escuchó esto? Tarde o temprano, si hay un llamado de Dios, lo vamos a hacer. Diga conmigo, si Dios me llama, Dios me patrocina. Tenemos que trabajar y tener esa mentalidad de que Dios es nuestro proveedor. Muy bien, hay dones, hay ministerios, es lo que yo te mencionaba ahorita, ¿verdad? Una vez una persona vino aquí, un evangelista, y dio una palabra profética para una persona, y dijo el nombre de la persona. Él no conocía a nadie, era la primera vez que venía de Estados Unidos, y dijo, creo que ya te lo he comentado alguna vez, y dijo, aquí hay una persona de este nombre que Dios lo está llamando porque va a patrocinar el ministerio de televisión. Fue cuando íbamos a entrar a la televisión. Entonces, inclusive Dios lo dijo algunas veces, hasta que le dijo, y esa persona, pase aquí por favor, quiero orar por usted, quiero ungirlo, quiero declararlo santo para el Señor, y porque usted va a cumplir con este ministerio. Y sí pasó esta persona, pero fue la última vez que vino. Ya no lo volvimos a ver. Entonces, cuando en alguna ocasión yo lo vi, me dijo, no, pues es que este hombre está loco. Me dijo que yo iba a patrocinar el programa de televisión, cuesta 20,000 pesos mensuales. ¿De dónde? Sí, con trabajo, y empezó en su forma natural, ¿verdad? Entonces dijo, ok, está bien, no, ningún problema, pues conmigo no, yo ni le dije nada. Entonces, cuando una vez yo me comuniqué con esa la persona que vino a compartir, le comenté esto, y me dijo, pues es que mira, Dios me dio esa palabra para esa persona, y si Dios me dio esa palabra, es porque Dios le iba a proveer a él con qué hacerlo. ¿Alguien entiende esto? Entonces, cuando Dios te habla y te dice que vas a aportar algo, que vas a servir en algo, o que vas a sembrar en algo, ya sea tu esfuerzo, tu trabajo, tu dinero, algo, no es porque Dios te está diciendo, haz planes con lo que tienes, no. Es porque Dios está diciendo, yo te voy a dar para eso. Estoy comenzando con esto porque Dios me ha mostrado eso, ¿verdad? Que hay mucha gente que ha retenido sus ministerios porque está pensando que con lo que Él tiene, Él va a sustentar eso. Pero lo que Dios te está diciendo esta noche es que si Dios te está llamando a algo, no te va a proveer, ya te proveyó. Si Dios te ha llamado es porque Él ya movió los cielos. Si Dios te ha llamado es porque Él ya abrió las ventanas de los cielos y ya derramó esa bendición que viene sobre ti. Esta palabra nos tiene que motivar para decirle al Señor, heme aquí. Amén. A ver, dígale al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. Hay mucha gente aquí en la región, aquí en la localidad, que está esperando que alguien se levante para que vaya a compartir a los lugares circunvecinos, a las rancherías, a los pueblos, aquí mismo en la ciudad. Entonces, si Dios te está dando ese llamado, hazlo. No, pastor, yo quería que me invitaran a la iglesia de Cash Luna a predicar. Quiero ir con Dante Gebel, quiero ir al Congreso Mundial de aquel. Bueno, comienza y en las rancherías, comienza en los pueblos, comienza en tu casa con los vecinos, y un día Cash Luna te va a invitar. Te lo prometo, porque así es nuestro Dios. Amén. ¿Alguien está creyendo a Dios este día? Esos son ministerios. Las operaciones, bueno, es cuando se cumple, cuando Dios hace las cosas maravillosas que tiene que hacer. Cuando Dios ya levantó un paralítico, es porque Dios usó a esa persona con el don de hacer milagros. Amén. ¿Alguien ya se vio con el don de hacer milagros? ¿Alguien ya se vio con el don de discernimiento de espíritus? Muy bien, esto se logra cuando se busca fervorosamente. Los últimos dos dones espirituales que estudiamos son el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. El domingo lo vimos como último punto. Creo que por ahí quedaron mis lentes, no estoy seguro. Entonces, vamos a ir a 1 Corintios 12. Primero Corintios 12, versículo 8 al 10. Muy bien, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí está el primero.
A otro palabra de ciencia, el segundo, palabra de ciencia. Ya los estudiamos, ya vimos de qué se trata cada uno. A otro, siguiente versículo, a otro fe, ese es don de fe. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. Qué bonito se escucha ese. El hacer milagros. A otro profecía, don de profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas, estos son los últimos dos. Y a otro interpretación de lenguas. Vamos a profundizar un poquito más en esto de las lenguas porque pudiera ser algo que confunde, es una línea muy delgada en la que, como te comenté el otro día, hay muchos pastores que prefieren no enseñar de esto de las lenguas ni de los dones porque es una línea delgada. Y literalmente ha habido pastores que me han dicho, yo no lo enseño porque se puede salir de control. Porque mucha gente emocionalista puede tomar esto como algo personal y hacer ver como que tiene un don espiritual y muchas veces no lo es. Entonces prefieren no meterse en eso para no meterse en problemas y no causar algún efecto secundario, pero tenemos que hablarlo porque la Biblia lo dice. Ahora, vamos a leer ahorita el capítulo 14 de los Corintios, porque en algún momento yo también dije, bueno, es cierto, si enseño esto puede causar problemas porque hay gente emocionalista que se pasa de la raya, queriendo hablar lenguas, queriendo profetizar, queriendo hacer milagros, queriendo hacer tantas cosas. Entonces, porque hay gente que le gusta mucho eso. Una persona me dijo, pastor, pásame a orar por la gente, hace muchos años, porque yo voy a pasar y nomás le voy a soplar a la gente, y se van a ir para atrás, me dijo. Y yo, ¿en serio? ¿Y te vas a lavar los dientes al menos? Digo, porque si comes cebolla y los tacos y luego vienes a soplarle a la gente. Entonces, no es el emocionalismo de querer decir, oh, yo tumbé gente, yo soplé y yo nomás de lejos les hice. No se trata de eso. Entonces, me gusta el capítulo 14 de los Corintios, porque Pablo no prohíbe las lenguas. Quiero aclarar esto. A grandes rasgos te voy a decir lo que dice el versículo 14. Ahorita lo vamos a leer todo. Váyanme poniendo 1 Corintios 14, a partir del versículo 1. Pablo nunca prohibió las lenguas, simplemente puso orden. Pablo nunca dijo no hablen en lenguas, simplemente dijo la manera ordenada en que se tiene que hacer. ¿Queda claro esto? A ver, diga conmigo, Pablo no prohibió las lenguas. Y ahorita lo vamos a ver porque él mismo dijo yo hablo lenguas. Pero simplemente dijo las lenguas son para esto, sirven para esto, se tienen que hacer de esta manera, se tienen que hacer esto para que fluyan las lenguas. No puede haber desorden, Dios es un Dios de orden. Muy bien, vamos a 1 Corintios capítulo 14, verso 1. Si usted tiene su Biblia ahí, me gustaría que la tuviera para ir subrayando unos puntos muy esenciales en 1 Corintios 14. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Toma en cuenta que está poniendo más hincapié en el profetizar que en otras cosas. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Escuche, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. De entrada tenemos que entender que el único que puede entender las lenguas es nuestro Dios, porque Él nos dio esas lenguas. Es el único que las entiende. Tú no puedes orar por una persona o querer ser fuera un demonio o hacer algo y hablar en lenguas porque no te van a entender. Tú no le puedes hablar en lenguas a una persona porque no lo entiende. Porque el que profetiza, dice el versículo 3, 1 Corintios 14, 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. O sea, una cosa es hablar en lenguas y otra cosa es tener el don de lenguas. A eso se refiere el que profetiza. ¿Se acuerda que le dije que todos podemos orar por los enfermos? Todos, la Biblia dice el que cree. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Quién? El que cree. O sea, todos, si tú crees. Pero también habla de alguien que Dios le va a dar el don.
Y cuando alguien tiene don de lenguas es porque Dios le va a dar palabras en lenguas para exhortación de alguien, del pueblo, de la iglesia. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Pero cuando alguien tiene el don de lenguas, tiene que haber un intérprete, alguien que tenga el don de interpretación de lenguas, porque si no nadie le va a entender. Siguiente versículo. Este es el orden que pone Pablo. El que habla lengua extraña, o sea, en lenguas angelicales, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahí está otra vez poniendo la diferencia entre alguien que habla lenguas nada más y alguien que tiene el don de lenguas. Mira, el que habla lenguas únicamente dice se edifica a sí mismo. O sea, tú puedes hablar en lenguas y Dios te bautiza con el Espíritu Santo y tú puedes fluir hablando lenguas. Va a ser únicamente para que tú adores a Dios, para que haya una comunicación directa con Dios y tú seas edificado. ¿Está claro? Cuando la Biblia dice, a los que creen estas señales seguirán, dice, hablarán nuevas lenguas. Y en Hechos capítulo 2 dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron otras lenguas. No dice que les dio el don de lenguas, no dice, hablaron. Eso significa que todos, diga conmigo, todos los que crean, los que reciban el Espíritu Santo, los que sean llenos del Espíritu Santo, en un momento dado pueden hablar lenguas. ¿Para qué? Para que te comuniques con Dios directamente y sea de edificación para ti. El pastor Arnoldo Gutiérrez separaba las lenguas y decía, él las miraba así, ¿verdad? Lenguas verticales y lenguas horizontales. Él decía, las lenguas verticales son las que hablas con Dios, son las que todo mundo puede hacer porque hablas con Dios nada más. Si tú estás aquí en la congregación y escuchas que el de enseguida está hablando lenguas, es porque él está hablando con Dios. O sea, Dios es el único que está escuchando y entendiendo eso que él está diciendo. Entonces tú ni te inquietes, mucho menos te molestes, ni mucho menos nada de que, oye, ¿por qué está hablando en lenguas? Para empezar, no te está hablando a ti. Está hablando con Dios para edificación. Mira lo que dice otra vez. El que habla lengua extraña, celestial, a sí mismo se edifica. Pero si alguien tiene el don de lenguas y se levanta en la congregación y comienza a hablar en lenguas, fíjate bien lo que pasa. Si estamos en el tiempo de la adoración y todo el mundo habla lenguas, ok, hermoso, pero es para que tú adores a Dios nada más. ¿Está claro? Pero cuando Dios va a usar a alguien que tenga el don de lenguas, es porque esa persona se va a levantar y va a empezar a hablar lenguas. Y escúcheme bien, todo mundo se tiene que guardar silencio, porque Dios está levantando a alguien que tiene don de lenguas y va a empezar a hablar lenguas. Esas son las lenguas verticales, que decía el pastor. ¿Por qué? Porque son para la congregación. Entonces, cuando Dios levanta a alguien con el don de lenguas, entonces tenemos que guardar silencio porque Dios está hablando a través de lenguas. Y cuando Él termina de hablar lenguas, otra persona que tiene el don de interpretación de lenguas va a traducir lo que Él dijo y lo va a decir a la congregación. Amén. Así es como funciona el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Porque Dios tiene un mensaje para el pueblo y Dios va a levantar al que tiene el don de lenguas y después al que tiene el don de interpretación de lenguas para traducirlo y que el pueblo lo entienda. ¿Vamos bien hasta aquí? Aquí lo está diciendo, vamos a leer otra vez. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. O sea, todos. La adoración. Estaba dirigiendo la alabanza a Gaby o Obi, el pastor. Tú adora, puedes adorar en lenguas, para ti nada más. Pero dice abajo, el que profetiza, ¿qué pasa? Edifica a la iglesia. Entonces tenemos que separar primeramente quién habla lenguas o quién puede, pues todos, pero puede haber alguien que tenga el don de hablar lenguas y otra persona o él mismo, porque esa misma persona también puede tener el don de interpretación y después interpretar lo que ha dicho. Siguiente versículo. Esto fue lo que hizo Pablo, nada más aclarar, organizar. Así que quisiera que todos hablaran lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser
que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, él está poniendo como que más hincapié al don de lenguas, a las lenguas que son para profetizar algo a la congregación. Dice, qué bueno, quisiera que todos hablaran lenguas. Qué bien, mientras adoramos todos. Pero me gustaría más, dice, que alguien le pida a Dios el don de lenguas para que le dé mensajes a la congregación. ¿Amén? ¿Está claro esto? Seguimos leyendo. Note que jamás el apóstol Pablo, vamos al versículo 6, jamás va a prohibir. Ahora pues, hermanos, de la Fortaleza México Los Mochis, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿en qué aprovecha si no les hablo con revelación o con ciencia, o sea, conocimiento, o con profecía o con doctrina? Otra vez está poniendo más hincapié en el don de lenguas. Dice, si yo voy a ustedes hablando lenguas, dice, ¿en qué les va a aprovechar? Pues en nada. Es lo que te dije hace rato, porque yo no te puedo hablar en lenguas a ti. ¿En qué te va a aprovechar? En nada, no me estás entendiendo. O sea, si yo hablo lenguas, yo voy a hablar para Dios. Si te metes a tu cuarto de guerra ahí en tu casa y empiezas a orar y tú empiezas a hablar en lenguas, pues no hay nadie, estás adorando a Dios. Pero dice Pablo, pero no puedo llegar con ustedes a hablarles lenguas. Mira lo que dice, si yo llego a ustedes hablando lenguas, ¿en qué les aprovecha? Si no les hablo con revelación o con ciencia, o sea, si no les interpreto, pues no va a servir de nada. Siguiente versículo. Ciertamente cosas inanimadas producen sonidos como la flauta, la cítara. Si no dieran distinciones de voces, ¿cómo sabrás lo que se toca con la flauta? ¿Cuántos conocemos el sonido de la flauta? Al menos el de la secundaria, ¿quién se acuerda? ¿Quién tocó la flauta en la secundaria? Ándale. Todos. Y ya con eso, un 10. Porque era lo que nos enseñaron en la secundaria. Entonces, conocemos el sonido de la flauta. ¿Sí? La cítara es un instrumento que no se usa en estos países occidentales. Pero es un sonido que emite. Entonces sabemos, dice, pero si no sabes, si no tienes sonido de la flauta, ¿cómo vas a saber? Es lo mismo con las lenguas. Seguimos leyendo. Si la trompeta no diere sonido incierto, o sea que no se sabe que es trompeta, ¿quién se va a preparar para la batalla? Es que antes se tocaba la trompeta para poner en guardia a todos y decirle vámonos a la guerra. Pero si alguien agarraba una trompeta y no suena como trompeta, dice pues ¿quién se va a preparar? Tiene que sonar como trompeta, o sea tienes que entender el sonido. Así también ustedes, si por la lengua no dieren palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Lo que está diciendo es que nunca se te ocurra hablar lenguas a alguien. Cuando tú hables lenguas, háblalas para Dios. Simplemente para edificación tuya. A menos que Dios te dé el don de lenguas, y entonces sí vas a dar una palabra a la congregación, pero las vas a interpretar tú, si tienes el don, o alguien que Dios le dé el don de interpretación de lenguas. Seguimos. En este capítulo tenemos una enseñanza como para 3 días. Dice, todas clases de idioma hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Amén. ¿Cómo se dice sí en español? Pues sí. ¿Y en inglés? ¿Y en japonés? Taka taka. Náufrago, ¿cómo se dice en japonés? Chinchulancha. Bueno, eso ya es gratis. Muy bien. Lo que quiere decir es que en cada idioma hay un significado. Y si yo no sé mandarín, pues ¿cómo voy a entender a los chinos? Pero ellos tienen su significado. Cuando tú lees algo y está en chino, porque pues, oye, ¿quién le va a entender? Pero ellos sí le entienden. Allá en Ahome, hace como unos 4 meses, 5 meses, 6 pues, pasamos mi esposa y yo por ahí y llegamos a una gasolinera, la que está cuando entras a Ahome. Hay 2 gasolineras, una a la izquierda y otra a la derecha. Bueno, la de la derecha, ahí atrás notamos que había un restaurante de comida china, no muy grande, pero no lo habíamos visto. Mira, hay comida china. Entonces yo cuando es comida china, pues se me paran las antenitas de venir, bueno, con comida que sea, la que sea. Pues vamos a comprar. Y entramos y entonces estaba el chino y yo llegué hablándole
Pues en español, ¿verdad? Ah, ya de nuevo este lugar, qué bien está. Y se huele bien la comida, pues yo según, y nomás se me quedaba viendo. No sé qué estaba pensando, a lo mejor estaba pensando. No hablaba nada de español el chino, nada. Entonces, bueno, ya me di cuenta de que no hablaba nada, ¿no? Porque nomás me hacía señas y cuando me quiso decir algo me lo dijo en chino y yo nomás me le quedé viendo y le dije, ok. Dije, ¿y cómo le vamos a hacer para pagar? ¿Cómo le vamos a hacer? No, para eso sí. No hablaba nada, pero no, fíjense una cosa, tampoco para eso, no se sabía los números, pero tuvo una astucia que escribía tal platillo le ponía una foto y arriba le ponía el precio. Y, oye, ¿cuánto cuesta este? No me apuntaba. Y esto, pum. O sea, así hablaba, ¿no? Entonces se daba a entender de alguna manera. Pero sí, pero ¿cómo íbamos a agarrar una charla él y yo? ¿Cómo nos íbamos a poner a platicar si no le entiendo ni él me entiende? La comida sí me la empaqué a gusto, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla. Fíjese bien, seré como un extranjero para el que habla lenguas y el que habla será como un extranjero para mí. Ahí estamos el chino y yo. La pastora sí intentó hablarle en chino, ella todo lo intenta. Y empezó, dije, cálmate, ¿qué le está diciendo? Que si no me lo puede dejar más barato. Seguimos. Versículo 12. Aleluya. ¿Quién habla más de un idioma aquí o más de 2 idiomas? Yo sé que Edgar habla inglés, ¿verdad? Pastora, más o menos. Una vez fuimos a Phoenix y iba el pastor Ramón con nosotros y llegamos a una tienda y dijo, Pastora Pati, voy a hacer fila, voy a comprar y cuando haga fila se viene para que usted le diga al de la caja. La pastora se puso a ver vestidos y esto y lo otro y cuando empezó a avanzar la cola y yo también me descuidé, cuando acordé ya miré al pastor Ramón ya del otro lado y ya cuando llegué, ¿cómo lo hiciste para pagar? Pues como no llegó la pastora, yo nomás le puse todo el dinero y tú agárrale. Pero es difícil hablar otro idioma, La verdad que estamos tan acostumbrados a nuestro español que una de las clases que más me fastidia era la de inglés. Porque yo creo que esto es como la bamba, se necesita un poquito de gracia para poder hablar otro idioma, no sé, pero por ti seré. De arriba y arriba, aleluya. Así también ustedes, que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ahí está otra vez diciendo que los dones son para la iglesia. Nunca que lo quiera llevar para tu casa o hacerlo allá en el parque, no. Es para edificación de la iglesia, ¿sí? Seguimos leyendo. Dice el versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Es lo que decíamos. O sea, está confirmando cada vez lo mismo en cada versículo. Si yo oro en lenguas, mi espíritu está orando, o sea, está bien. Tu espíritu se conecta con el espíritu de Dios, con Dios que es espíritu, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, mi entendimiento y el de los que me están oyendo no tiene fruto. Entonces, cuando hablamos lenguas, escuchen esto que le voy a decir. Cuando hablamos lenguas, el que se edifica es nuestro espíritu. Nuestro espíritu se llena. Te dije el otro día, y pastor, ¿y si yo oro en español? Y, está bien. Igual vas al cielo, igual Dios escucha tu oración. El hablar en lenguas es algo que el Espíritu Santo te da y la diferencia es como si tú quieres llegar corriendo de aquí a tu casa, pero si hablas en lenguas es como si tú estuvieras a una moto como la que tiene el Tolín y ¡vum! Rápido llegas. O sea, ese es el ejemplo que te puedo dar. Las lenguas es algo que fluye para la comunicación con Dios. Es algo que fluye mejor en la oración para comunicarse con Dios. Por eso el apóstol Pablo aconseja, busquen los dones espirituales. Si no fueran importantes, en primer lugar ni los mencionara. O los mencionara, pero como diciendo, me acordé de un ejemplo de cuando cuando estábamos chiquitos, mi mamá hacía monos de peluche para vender. Que un perrito, que un elefantito y los peluchitos bien. Nos decían los peluches desde entonces.
Entonces mi mamá nos mandaba a vender a nosotros. A ver, Raquel, Obed, Abigail, los mayores, vayan a vender. Y dice mi mamá, miren, este cuesta 70 pesos. Lo menos que lo pueden dejar es a 50, ¿está claro? Ok, sí, eso está bien. Entonces cuando llegamos con la primera persona, una de mis hermanas, para no quemarla, pobrecita, una de mis hermanas dijo, cuando ofreció el perrito de peluche, le preguntaron, ¿cuánto cuesta? Cuesta 70, pero lo menos 50. Ay, qué buena para vender. ¿A qué quiero aplicar esto? Los dones espirituales son importantes, o sea, cuestan 70. Amén. Pero el apóstol Pablo no te va a decir, cuesta 70, pero lo menos 50. O sea, no te va a decir, mira, los dones son importantes, pero si no quieres, no los busques. Es lo mismo, sería lo mismo decir eso, ¿verdad? No, el apóstol dice, búscalos, te conviene. Te conviene. O sea, hay cosas que no es necesario decir. Si alguien dice, pastor, yo no necesito dones espirituales, pues está bien, es tu manera de pensar. Pero el apóstol Pablo te aconseja, busca los dones espirituales, te conviene, hay mejor fluidez. Siguiente versículo, vamos al 15. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que está diciendo, está confirmando lo mismo. No es para la congregación. Entonces nunca te irrites ni te sientas de alguna manera porque escuches a alguien hablar lenguas. Ay, pero se me hace que esas lenguas no son ciertas. Escucho a la hermana que habla en lenguas, no sé por qué percibo que son faltas. Cállate la boca. Si son o no son, ponte a orar tú. Deja que Dios te dé las tuyas también. Amén. Seguimos. Porque tú en la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Por qué? Porque ni está orando, nomás está oyendo las lenguas del otro. Doy gracias a Dios. Fíjate, aquí está lo que quería llegar. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Porque he escuchado gente que dice, pastor, las lenguas ya se acabaron. Las lenguas fueron de no sé cuándo y no. Mira lo que dice Pablo, por favor. Doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que hablo en lenguas más que ustedes. ¿Te fijaste lo que dijo Pablo? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas. Incluso hasta dijo, hasta más que ustedes. Diga conmigo, Pablo habló lenguas. Y si tú me dices, pastor, ¿y Jesús cuando habló lenguas? Uy, mi hijito, muy sencillo. Ahorita te voy a decir cuando Jesús habló lenguas. ¿Está bien? Bien, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, ¿qué razón tiene Pablo? Porque dice, miren, yo hablo lenguas, pero yo no voy a estar aquí al frente diciendo, hablando lenguas, no, y bla, 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 lenguas, porque se van a quedar todos. ¿Y qué está diciendo? Dice, yo prefiero hablarte para que me entiendas. Entonces, cuando yo hable lenguas, yo voy a hablar lenguas para comunicarme con Dios. Amén. No voy a tratar de imponerles a ustedes las lenguas, yo para comunicarme con Dios. Si Dios da el don de lenguas, me va a levantar para dar un mensaje a la congregación. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, maduren, no sean niños en esa manera de ver las lenguas, ¿verdad? De decir, no, es que las lenguas no. Pablo habló y él dijo, yo las hablo, pero prefiero hablarles en español para que me entiendan. Muy bien. Seguimos leyendo, por favor. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Aunque las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Dios habla a la iglesia a través de un profeta, y puede ser en lenguas, también puede ser en español. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas, y entran indoctos o incrédulos, es decir, gente que, pues visitantes, vamos a llamarle aquí, ¿no dirán, estos están locos? O sea, sí, efectivamente, si tú le quieres hablar a un visitante en lenguas, te va a decir que está loco.
Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o un indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. O sea, tú le hablas la palabra, tú le profetizas. O sea, profetizar quiere decir darle palabra. Porque lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose él sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo? O sea, canta, se refiere al ministro de alabanza. ¿Todos tienen salmos? ¿Tiene doctrina? O sea, el que enseña, así como yo te estoy enseñando. ¿Tiene lenguas? O sea, hablan lenguas. ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Lo que está diciendo Pablo es que todo eso puede haber en la iglesia. El salmista, el que está dirigiendo, el que te da la palabra, el diácono, el que tiene revelación, el profeta, todo. Pero hágase todo para edificación. Entonces aquí Pablo está autorizando todo tipo de ministerio, todo tipo de don. Bueno, los que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Seguimos. Dice el versículo 27. Si alguno habla lengua extraña, sea esto por dos o a lo más por tres, por turno, y uno interprete. Eso es lo que te decía ahorita. Cuando hay un don de lenguas, todos tenemos que escuchar al que está hablando en lenguas, porque tiene don de lenguas. O sea, por turno, dice aquí, por turno. Dios no va a hablar, o Dios no va a levantar a alguien que tenga el don de lenguas si nadie lo está escuchando. A la hora de la administración, ahorita que estaba Gaby cantando y con el ruido y todo, y en ese momento, imagínense que Dios quiere hablarle al pueblo a través de alguien en lengua, nadie lo está escuchando. Por eso dice, háganlo por turnos, háganlo en su momento, cuando la congregación escuche. Versículo 28. Y uno interprete, dice. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo. O sea, como te digo, el don de lengua va a funcionar cuando hay un intérprete, cuando hay alguien que tenga el don de interpretación de lenguas. Si no, no va a funcionar. 29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen o escuchen o pongan atención. Si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. O sea, cuando hay un don de lenguas, tiene que haber un orden. Dice, el otro estuviera sentado, calle el primero. O sea, Dios te va a mostrar a ti, espera, estas lenguas es porque tiene el don y Dios quiere decir algo, entonces yo me tengo que callar. Tiene que haber un orden en eso. 31, vamos hasta el 33. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es un Dios, hasta ahí vamos a leer, Dios no es un Dios de confusión, sino Dios de paz. A ver, diga conmigo, Dios no es de confusión, es de paz. Amén, como en todas las iglesias de los santos. Dios es un Dios de orden, y son bíblicas las lenguas, son bíblicos los dones espirituales, pero todo en su debido orden. Inclusive vamos al 39 y 40 para terminarlo, para cerrarlo, para ver cómo sí quiere Dios establecer los dones espirituales y los ministerios aquí en la congregación. Vamos al versículo 39. Dice, así que hermanos, tome nota de esto, y si lo puede subrayar ahí, subráyelo. Si le puede poner marcador, póngaselo. No vaya a ser que alguien le diga, no, eso de las lenguas no funciona. Así que hermanos, procurad profetizar. Y luego dice, no impidan el hablar en lenguas, dice el apóstol Pablo. Subráyela ahí, por favor, ponlo con letras más grandes. ¿Qué está diciendo Pablo? Primero dijo, yo hablo lenguas, y hablo hasta más que ustedes. Y aquí está diciendo Pablo, a ver otra vez el 39. Y aquí está diciendo Pablo, no impidan, dice. Así que hermanos, procurad profetizar, no impidan el hablar en lenguas. O sea, qué mal me vería yo diciendo, hermano, aquí nadie habla en lenguas, por favor. Las lenguas ya no son de este tiempo. Qué mal me vería. Porque dice el apóstol Pablo, no impidas el hablar lenguas. O como diciendo a alguien, si a ti no te gustan, si tú esto, lo otro, no quieres buscarla, pero no lo impidas, deja que otros lo hagan. Ahora sí, por último, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos a decir todos juntos, decentemente y con orden. Eso es lo único que dice el apóstol Pablo. Aleluya. ¿Habrá alguien que quiera recibir el don de lenguas?
¿Habrá alguien que quiera recibir el don de interpretación de lenguas? A ver, denle un fuerte aplauso al Señor. Hablando de los ministerios, bueno, la palabra ministerio viene de la palabra griega diaconeo, que significa servir. O sea, un diácono es un servidor. Vamos a 1 Corintios 12:28. Para que no te me desanimes o digas, no, pues yo no sé si algún día voy a poder hablar lenguas, no sé si algún día voy a poder recibir el don de hacer milagros, no sé, o sea, a veces no estás tan distante a algo, lo sientes, pero todo es cuestión de buscarlo, en primer lugar de creer. Recuerda, al que cree, ¿qué más? Todo le es posible. Lo primero que tienes que hacer para recibir un don es creer. Si no crees, no era para ti. Al que cree, todo le es posible. Número 2, tienes que buscarlos fervorosamente. Eso dice 1 Corintios 12, en el último versículo. Mira lo que dice aquí. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, y luego, ¿cómo dice después de los que sanan? A ver, dígalo más fuerte, a ver más fuerte, ahí entro yo, pastor, ahí. A mí no me meten la lengua ni en milagro, yo con los que ayudan está bien. Ok, al que cree todo lo es posible. Si tú crees que eso es lo único que puede hacer, adelante. He conocido gente y una vez le he comentado a mi esposa alguna vez, mira, a esta persona nunca la hemos visto orando por un enfermo, pero qué servicial es de los que ayudan. Quiero que sepas que ese ministerio también está en la congregación. Después de que dice los que sanan, y suena medio fuerte, ¿verdad? Los que sanan. Ay, ¿quién no es Jesucristo el que sana? Luego empieza por ahí un fanaticón, ¿verdad? Claro que es Jesucristo el que sana, no somos nosotros. Alégale a Pablo, él que puso eso. Los que sanan, amén. ¿Alguien quiere estar en el ministerio de los que sanan? Obviamente es Jesucristo el sanador, pero Dios te va a usar a ti para sanar. Y mira lo que dice, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, yo no sé por qué hay gente que no cree en la lengua ni en el don de lenguas, pero sí creen los profetas, o sea, sí creen los maestros, en los que administran, en los que ayudan. Pero fíjate cómo están pegadito los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. Están en el mismo versículo. ¿Por qué no? ¿Por qué voy a creer nada más en los que ayudan? No, las lenguas no, pues móchale medio versículo si quieres. Ahí está en el mismo versículo, están los que ayudan y están los que tienen don de lenguas. Por supuestísimo que Dios quiere en la iglesia el don de lenguas. Los que ayudan. Vamos a Hechos capítulo 6, del 1 al 7. Vamos a ir cerrando con esto. Diga conmigo, los que ayudan. O sea, mínimo podemos enfrentar esta situación diciendo, Señor, quiero empezar con esto, quiero ayudar. En aquellos días, estamos hablando del principio de la iglesia, ¿verdad? Como creciera el número de los discípulos, hubo gran murmuración de los griegos contra los hebreos. Los hebreos pues era el pueblo de Dios, ¿verdad? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. O sea, yo en algún momento me puse a pensar, ¿por qué habla tanto de las viudas? Si te das cuenta en la palabra, habla mucho de viudas. O sea, pero después caí en cuenta que todos los pueblos eran guerreros. Entonces mira, cada vez que iban a una batalla, muchas mujeres quedaban viudas, porque sus maridos ya no regresaban. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Si ahorita sabes que tu marido se va a trabajar y va a volver, y algunos dicen, ay, ¿a poco va a volver? Ay. Pues antes no, antes sí los querían. Antes decían, ay, se va a la batalla, pero, óyeme, era un riesgo, pues iba a la guerra. Entonces ya cuando regresaban los guerreros y miraban a la mujer y decían, se quedó viuda.
Por eso era muy común que hubiera viudas en aquel tiempo. Amén. Entonces había un ministerio especial, o más bien el ministerio más grande ahí en la iglesia primitiva, era atender a las viudas, darles de comer, ver a los hijos que quedaron huérfanos. Entonces por eso está diciendo, hacían mucho hincapié en las viudas, pero resulta que los apóstoles, pues yo creo que eran muchas viudas, porque dice que se les iba mucho el tiempo en estar atendiendo, al decir las mesas, pues vamos, que les daban de comer, y decía, oye, pero no nos está quedando tiempo para nosotros prepararnos en la palabra, la enseñanza. No, pues, no es justo, dice, que nosotros descuidemos la palabra para estar atendiendo las mesas. No es que atender las mesas sea malo, pero estaban descuidando la palabra. Entonces, ¿qué pasó? Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Fíjense bien lo que están haciendo los apóstoles. A ver, vamos a buscar a alguien que me ayude. Diga conmigo, ministerios de ayuda. Dijeron ellos, vamos a buscar ministerios de ayuda para que vengan a ayudarnos a servir las mesas. Amén. Entonces, me gustó este versículo por lo siguiente. Porque quiero que sepas que aún los ministerios de ayuda tienen que estar ungidos. O sea, tú no puedes decir, pastor, eso de los dones a mí como que no. Eso de las lenguas a mí como que no. Ok, número 1. Si a ti lo de las lenguas como que no, quédate calladito y deja que los demás busquen lenguas, ¿sí? No empieces a vociferar con los demás. No, ¿verdad que las lenguas no? Cállate la boca. No porque a ti no te guste, Dios no se le va a dar a otro. ¿Estamos claros en eso? Si tú no te gusta, si no quieres o lo que sea, bueno, deja que los demás sí busquen los dones. Pero una cosa te digo, si tú quieres ayudar en algo, en lo que sea, recuerde que hay ministerios de ayuda. A ver, yo voy a venir y voy a limpiar el banquito ahí, el cuadrito donde suben las de banderas, lo voy a retocar. Es lo que se me ocurrió ahorita porque lo vi. Es ministerio de ayuda. Yo voy a hacer esto, yo voy a esto. El otro día me dijeron los hermanos, pastor, nosotros vamos a encargarnos de un árbol que se cayó. ¿Se acuerdan de un árbol que se cayó atrás? Y que estaba peligroso porque le caía caer a alguien. Y sí hubo hermanos que me dijeron, lo vamos a cortar. Compramos una sierra eléctrica y lo cortaron. O sea, un ministerio de ayuda es que puedes hacer cualquier cosa para el reino. Amén. Sea físico, sea económico, sea moral, porque también saben que la ayuda moral es muy importante. Vamos, pastor, échele ganas, mire, aquí sí se puede. O sea, la ayuda moral es importante también. Física, moral, espiritual, económica, es ministerio de ayuda. Pero hay algo muy importante. Dice el versículo 3, Hechos 6:3. Busquen pues entre ustedes a varones, ahí va. ¿Quieres ser ministerio de ayuda? De buen testimonio. ¿Entraste ahí? Llenos del Espíritu Santo. Híjole, pastor, yo quería ayudar. Y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. O sea, aún los ministerios de ayuda tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Seguimos leyendo, por favor, versículo 4. Dice el apóstol, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Yo doy gracias a Dios porque ahora que ya me jubilé, he tenido más tiempo de meterme a la palabra, de meterme a la oración. Gracias a Dios por eso, porque aquí hay muchos ministerios de ayuda, gloria a Dios. Hay mucha gente que está recibiendo dones espirituales. Hay ministerios grandes y cuando yo llego aquí me gozo porque digo, Señor, gracias porque tú has levantado ministerios en esta congregación. Los amo de verdad. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Gustavo, a Alemán, a Checo, Tolín. ¿Quién más? ¿Quién más se une? A Jorge. O sea, te estoy diciendo los nombres, ¿verdad? Porque ellos dijeron así. Ah, mira, eligieron a Esteban. ¿Pero qué tenía Esteban? ¿Qué característica tenía Esteban? Lleno de fe. O sea, no creas que porque nada más vas a hacer esto. No, tienes que estar lleno del Espíritu Santo también. Tienes que estar lleno de fe también. Lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué significa prosélito? Oriundo diríamos aquí, ¿verdad? Y aquí viene oriundo de Guasave, dijo uno. Eso lo serás tú, dijo. Versículo 6, Hechos 6:6.
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y por último el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y en los Mochis, Sinaloa y en todo el estado y en todo el país y en todo el mundo. Amén. Finalmente, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Número 1, que la iglesia siga avanzando. Una iglesia sin dones espirituales, una iglesia sin ministerios, una iglesia sin operaciones, es una iglesia estancada que tiende a desaparecer. Se convertiría en un club social. Club de Leones La Fortaleza. Véngase a tomar el té de los miércoles, ponemos mesas, hacemos té, se pone a guaguarear toda la tarde y luego, no sé qué hagan en un club, nunca he estado en ninguno. Me han ofrecido tantos clubes, pero no he querido. Entonces, esto no es un club social. La iglesia tiene que tener ministerios, dones. Número 1, para que la iglesia siga avanzando. Número 2, para que haya un crecimiento personal. Si tú no fluyes en ministerios, no hay un crecimiento personal. A toda la gente que llega nueva a la iglesia y le digo, mira, está bien, ven a recibir la palabra, escucha la palabra, aumenta tu fe, en fin, todo lo que tienes que hacer al estar en un lugar como este. Pero yo te aconsejo que en cuanto puedas, métete a un ministerio. Eso te va a hacer crecer. Una persona que viene nomás y escucha palabra y ya se va y escucha palabra, ok, su fe ha crecido. Pero si no está desarrollando un ministerio, la Biblia dice que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces te aconsejó el apóstol Pablo desde entonces, busca un ministerio. Pídele a Jesucristo que te dé un ministerio. Dile, Señor, ¿en qué puedo servir aquí? Entonces vas a leer los dones espirituales, vas a leer los ministerios. ¿Cuáles son los dones espirituales? Sabiduría, ciencia, fe, sanidades. ¿Cuáles son los ministerios? Apóstoles, profetas, pastores y maestros, los que ayudan. O sea, ¿se fija la diferencia entre un don y un ministerio? Entonces usted dígale al Señor, Señor, dame un ministerio. ¿Qué ministerio quieres que tome aquí Jesús? Ok, si dice el Señor, te voy a dar este ministerio. Número 2, Señor, dame dones espirituales para ejercer este ministerio. En otras palabras, hermano, si Dios te da un ministerio, te lo voy a poner de otra manera. Si tú recibiste un llamado de Jesucristo para un ministerio, pero no buscas los dones espirituales, va a llegar el momento. O sea, si no te metes a lo espiritual, si dices, no, pues yo nomás barro aquí, no, pues yo nomás hago esto, no, pues yo nomás soy diácono y me siento acá y me siento allá y es todo. Va a llegar el momento en que va a ser un ministerio hueco. Si Dios te dio un ministerio, busca los dones espirituales para que ese ministerio sea más fluido, para que ese ministerio tenga operaciones, o sea, que vayas más allá de todo esto. Si yo dijera, bueno, yo soy pastor, yo vengo y te enseño, bla, 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 nos vemos el domingo, bye, bye, es todo. No, yo tengo que orar, yo tengo que prepararme, yo tengo que fluir, yo tengo que desempeñar ese ministerio buscando lo espiritual. Amén. ¿Hay algún ministro del Señor aquí? Si tú desarrollas ya un ministerio en la iglesia, vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Cuál es el ministerio que Jesús te dio? Porque lo recibiste directamente de Jesús. Bueno, eso te va a ayudar a crecer. Pero vamos a buscar lo espiritual. Ya Dios nos dio un ministerio, qué bueno. Tienes el ministerio de limpieza, tienes el ministerio de decoración, ornato, tienes el ministerio de diaconado, el ministerio de vigilancia. Qué bueno que tengas ministerios. Ahora yo te aconsejo, de acuerdo a la palabra de Dios, busca lo espiritual para que ese ministerio fluya más. Busca lo espiritual para que ese ministerio sea más fluido. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero hablar a las personas que nos están escuchando a través de Activa 95.9 FM, la radio que me edifica, y decirles que es un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios, así como la gente que nos está escuchando a través de nuestras redes sociales. Y vamos a hacer todos juntos una oración. ¿Qué le parece? Tal vez haya alguien
que necesite recibir a Jesús esta noche. Repita conmigo, diga: Jesús, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por la enseñanza que tú me das. Te reconozco, Jesús, como mi Salvador personal. Te agradezco el sacrificio que hiciste por mí. Te agradezco que sufriste para que yo no sufra. Gracias, Jesús. En esta noche, con todo mi corazón, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te reconozco. Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias a las personas que nos han escuchado a través de la radio y a través de la frecuencia modulada y a través de las redes sociales.